Bendición, qué gozo estar con ustedes en esta mañana. 50 años, qué privilegio. La verdad es que me siento muy privilegiado de estar en este lugar. Reconozco que estoy parado sobre los hombros de muchos hombres fieles que han predicado antes. Y sí, el ministerio comenzó como un estudio hogareño hace 51 años. Dwayne y Carmen Rea. Carmen Rea es la hermana de Patricia MacArthur y regresaron de Ecuador como misioneros allí, y Pastor MacArthur les pidió comenzar un estudio hogareño los lunes. Por cierto, también otra conexión que a lo mejor no saben porque nunca lo publica, pero Dwayne y Carmen Rea son los abuelos de Robin Contreras y comenzaron el ministerio en un estudio con 6 creyentes. Y también invitaron a 2 incrédulos, Roberto y Carmen Liberato, que están ahí, siguiendo fiel después de 51 años. El ministerio creció mucho, contrataron a un pastor de tiempo completo, Daniel Lozano, que sirvió por algunos años, luego el pastor Henry Tolopilo, 27 años predicando fielmente, luego Luis Contreras y ahora estamos Rubén y Tommy, su servidor. Así que sentimos muy, muy bendecidos y reconocemos en particular que estamos sobre los hombres de Pastor MacArthur, después de predicar 56 años. Así que es una gran responsabilidad porque hay mucha fidelidad, es un legado tremendo que nos ha sido conferido. Y en esos días, pensando en ese legado, precisamente me puse a pensar, pues, ¿qué es en particular? ¿Qué es lo que nos distingue como iglesia? ¿Qué es lo que hemos hecho esos 50 años? Y pues nuestra filosofía de ministerio nunca ha cambiado. Seguimos con las 3E, exaltamos a Dios, edificamos a los santos y evangelizamos al mundo. Pero la verdad es que muchas iglesias tienen esa filosofía de ministerio. ¿Qué es lo que distingue en particular a Grace Church? Y creo que en particular lo que nos distingue es exaltar a Cristo mediante la exposición de su palabra versículo por versículo. Es lo que siempre hemos hecho, es lo que ha caracterizado a Grace en Español por 50 años. Predicar la palabra de Dios párrafo por párrafo, versículo por versículo, a través de los diferentes libros de la Biblia. No exaltamos al hombre, no predicamos a nosotros mismos, predicamos a Cristo revelado en su palabra. No hay trucos, no hay luces, no hay humo, no es un show. Es muy simple, simplemente exponemos la Escritura, tratando de alimentar al rebaño con la verdad de Dios. Seguramente para un invitado es como que es muy sencillo, los sermones muy simples. Y no quiero hablar mal de los que me precedieron, pero es de que nunca hemos tenido pastores así muy elocuentes o muy educados. Todos predicamos con un español normal, común y corriente, no tan refinado, porque el poder no radica en palabras de humana sabiduría, sino en la palabra de Cristo. Y pensando en esto, ¿qué mensaje puedo dar? Pensando en diferentes temas, dije, lo que más honra el legado que me ha sido conferido es simplemente seguir predicando la palabra versículo por versículo, y en particular pensando en que en la providencia de Dios hoy llegamos a un texto en Juan 12 tan precioso que nos ayuda a celebrar el triunfo de nuestro Rey, el triunfo del Rey que entra en Jerusalén montado sobre un pollino. Y sé que ya están buscando Juan 12, deja tu dedo ahí, pero quiero introducir el pasaje en Apocalipsis 19. Apocalipsis 19. Porque Apocalipsis 19, 11 en adelante realmente provee el contraste a nuestro texto. Los demuestra lo que los judíos querían de su rey, lo que querían de su Mesías. Y dice así Juan en su Apocalipsis, Juan 19, versículo 11. Entonces vi el cielo abierto y aquí un caballo blanco.
y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero, y con justicia juzga y pelea. Sus ojos eran como llama de fuego, y había en su cabeza muchas diademas, y tenía un nombre escrito que ninguno conocía sino él mismo. Estaba vestido de una ropa teñida en sangre, y su nombre es el Verbo de Dios. Y los ejércitos celestiales, vestidos de lino finísimo, blanco y limpio, le seguían en caballos blancos. De su boca sale una espada aguda para herir con ella a las naciones, y él las regirá con vara de hierro. Y él pisa el lagar del vino del furor y de la ira del Dios Todopoderoso. Y en su vestidura y en su muslo tiene escrito este nombre: Rey de Reyes y Señor de Señores. Esa es la entrada que los judíos esperaban de su Mesías. Un rey triunfante en la batalla, montado sobre un caballo blanco, estableciendo el reino, matando, destruyendo a los enemigos de Dios. Y qué contraste tan tremendo es entonces que cuando el Rey de Reyes entra en su ciudad, la Santa Jerusalén, monta un pollino y entra humildemente, y no para matar, sino para ser matado. ¡Qué necedad en la mente de un judío! ¡Qué fracaso! ¡Qué Mesías tan inútil! Un tropiezo, como dice Pablo, una locura. ¿Un Mesías muerto? ¿Un Mesías humilde? Pero es el evangelio de triunfo de nuestro Rey que predicamos. Cristo crucificado. Cristo triunfando sobre sus enemigos, derramando su sangre en la cruz, matando la muerte con su muerte. Y como hemos dicho en varias ocasiones, es porque si Cristo hubiera venido en su primera venida estilo Apocalipsis 19 para matar a los enemigos de Dios, pues hubiera matado a toda la humanidad, porque todos nacemos enemigos de Dios. Primero tenía que venir a morir por su pueblo, hacernos amigos de Dios, y luego puede regresar en su segunda venida para reinar. Ahora, de regreso a Juan 12, vamos a dividir nuestro texto en solamente dos partes, dos elementos de la entrada triunfal que debemos de celebrar. Dos elementos de la entrada triunfal que debemos de celebrar: la entrada del Rey y el triunfo del Rey. La entrada del Rey y el triunfo del Rey. Si os permite, vamos a estudiar de los versículos 12 hasta el 26. Así que vamos a leer el pasaje, Juan 12, versículo 12. El siguiente día, grandes multitudes que habían venido a la fiesta, al oír que Jesús venía a Jerusalén, tomaron ramas de palmera y salieron a recibirle y clamaban: Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor, el Rey de Israel. Y halló Jesús un asnillo y montó sobre él, como está escrito: no temas, hija de Sión, y aquí tu rey viene montado sobre un pollino de asna. Estas cosas no las entendieron sus discípulos al principio, pero cuando Jesús fue glorificado, entonces se acordaron de que estas cosas estaban escritas acerca de él y de que se las habían hecho. Y daba testimonio la gente que estaba con él cuando llamó a Lázaro del sepulcro y le resucitó de los muertos. Por lo cual también había venido la gente a recibirle, porque había oído que él había hecho esta señal. Pero los fariseos dijeron entre sí: ya ves que no conseguís nada. Mirad, el mundo se va tras él. Había ciertos griegos entre los que habían subido a adorar en la fiesta. Esos pues se acercaron a Felipe, que era de Betsaida de Galilea, y le rogaron diciendo: Señor, quisiéramos ver a Jesús. Felipe fue, se lo dijo a Andrés. Entonces Andrés y Felipe se lo dijeron a Jesús. Jesús les respondió diciendo: ha llegado la hora para que el Hijo del Hombre sea glorificado. De cierto os digo, que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo, pero si muere, lleva mucho fruto. El que ama su vida,
la perderá. El que aborrece su vida en este mundo, para vida eterna la guardará. Si alguno me sirve, sígame. Y donde yo estuviere, allí también estará mi servidor. Si alguno me sirviere, mi Padre le honrará. Padre, te alabamos y te damos gracias por nuestro Rey, nuestro Mesías, nuestro Señor Jesucristo. Gracias por su humildad, venir a este mundo para vivir la vida perfecta que no logramos vivir y para morir la muerte que nosotros merecemos. Y te rogamos en particular en esta mañana, Señor, que tú nos ayudes a tomar nuestra cruz y seguir a Jesús, que nos ayudes a arrepentirnos de nuestro pecado y en particular durante esta hora, que tú nos muestres más de tu gloria, Padre, brillando en la faz del Señor Jesucristo. Gracias por tu Espíritu que nos transforma. Pedimos estas cosas en el nombre de Cristo. Amén. Bueno, recuerdan que es el día, tal vez domingo, más probablemente el día lunes. Estamos dentro de la última semana terrenal de Jesucristo. Será crucificado el viernes en un par de días. Y lo que guió a esto en un sentido es todo su ministerio, pero en particular, recuerdan que en Juan 9 Jesús sanó a un hombre nacido ciego. Y cuando los líderes judíos echan fuera al ciego y lo rechazan, Jesús llama a esos fariseos y saduceos ladrones, falsos pastores. Dice que Él es el único buen pastor porque Él y su Padre uno son. Y obviamente ellos entendieron eso como una afirmación de su deidad, así que lo rechazaron, lo odiaron. Él estaba amenazando su mafia religiosa, su poder religioso, así que levantan piedras para matarlo, para apedrearlo. Y él se va huyendo, pero no puede quedarse solo por mucho tiempo porque su amigo Lázaro se enferma. Así que baja a Betania y lo resucita después de estar en la tumba 4 días. Y ese milagro era tan portentoso, tan poderoso, que ahora todo el mundo quiere creer en él y los judíos tienen que matarlo. Acordaron matarlo tanto a Jesús como también a Lázaro, que era la evidencia del poder de Jesús. Ahora, en el pasaje anterior, en Juan 12, los primeros versículos, María expresa su amor y su adoración al preparar el cuerpo de Jesucristo para su sepultura, ungiendo en particular a sus pies. Y luego Judas, al ver esto, su corazón se llena de odio y va para traicionar a Jesús. Y en ese sentido, ahora todo está listo para la Semana Santa, como lo llaman. Y llegamos al versículo 12, que dice que el siguiente día, el día después de la unción, grandes multitudes que habían venido a la fiesta al oír que Jesús venía a Jerusalén. Josefo estimaba que más de 2 millones de personas iban a la Pascua todos los años en el primer siglo. Aún si está exagerando, estamos hablando de muchísima gente que está ahí en Jerusalén. Y al parecer esa multitud entonces se refiere a todas las personas, los judíos que habían venido de las diferentes regiones de Israel. Ya vimos que incluso muchos de ellos vinieron una semana antes para purificarse. Recuerden que en Juan 11:56 todos estaban preguntándose, ¿hoy Jesús va a venir o no va a venir a la fiesta? Y en el momento que escuchan que Jesús ya viene en camino, entonces salen para verlo. Y es fácil porque el patio del templo queda en el punto más este de la ciudad de Jerusalén y Betania estaba a 2 kilómetros al este de Jerusalén. Entonces salen de las puertas más cercanas y ya están en la calle donde viene Jesús. Y allí, versículo 13, para recibirlo, dice que tomaron ramas de palmera y salieron a recibirle y clamaban, Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor, el Rey de Israel. Esto es un punto interesante en la narrativa porque es el primer momento en la vida de Jesús que recibe adoración así del público.
Siempre antes, cuando la gente quería nombrarle rey o adorarlo, él lo rechazaba o se escapaba, ¿no? Recuerden cuando la multitud quiere hacerle rey, pues se esconde. Pero ahora su hora ha llegado, como leímos, y ahora permite por primera vez que la multitud lo celebre y lo adore. Pero sabe que es una adoración superficial. Sabe que muy pronto ellos van a cambiar y que lo van a crucificar. Sabe que tiene que morir. Y lo complicado es que tiene que morir justamente en la Pascua, un día particular donde más gente está en Jerusalén que nunca. Seguramente los fariseos, los judíos no querían eso. Los líderes querían evitar esto. No, lo hubieran matado en un momento más calmado, sin las multitudes. Querían matarlo en secreto seguramente para no tener problemas con la gente. Pero Cristo tenía que morir precisamente en la Pascua, así que tiene que enfurecer a los judíos precisamente en el momento perfecto, ¿no? Todo tiene que explotar el día jueves. Agrega ahí Juan que la gente comienza a celebrar con palmas. Palmeras abundaban en Jerusalén en el primer siglo y en su cultura era común celebrar a un rey, a un líder militar con palmas. Hay un texto relevante en la Apócrifa. La Apócrifa no es un libro inspirado por Dios, pero sí tiene libros que contienen historia. Y en primero de Macabeos 13:51 leemos de un líder militar, Simón, de que cuando retomó la ciudad de Jerusalén y está entrando a Jerusalén, cito, la gente lo recibió entre cantos de alabanza y con palmas. Entonces, esa era su cultura. La gente del primer siglo hacía lo mismo. Cuando Jesús entra, lo ven como un rey triunfante y están celebrando con ramas de palmas, que es algo que nosotros también haremos. Ustedes recibieron un separador con el versículo Apocalipsis 7:9, que dice que después de esto miré, está hablando de una escena celestial, y aquí una gran multitud, la cual nadie podía contar, de todas naciones y tribus y pueblos y lenguas, que estaban delante del trono en la presencia del Cordero, vestidos de ropas blancas y con palmas en las manos, y clamaban a gran voz, clamando a nuestro Rey victorioso: la salvación pertenece a nuestro Dios que está sentado en el trono y al Cordero. Entonces, esa multitud, en Juan 12, hace lo mismo, proclama: Hosana. ¿Y qué significa Hosana? Salva, ¿no? Salva ya, ¿no? Es una cita, si quieren buscar el Salmo 118. En el Salmo 118, la palabra hebrea Hoshiana ocurre. Si conocen su salterio, Salmo 118 es un salmo de ascenso, que significa que esos judíos que estaban citando el versículo lo acaban de cantar cuando subían a Jerusalén, tal vez esa mañana o el día anterior. Dice en el Salmo 118, versículo 25, 118, 25, oh Jehová, Hoshiana, sálvanos ahora. Te ruego, Jehová, que nos hagas prosperar ahora. Bendito el que viene en el nombre de Jehová, desde la casa de Jehová os bendecimos. Entonces, lo habían cantado, ahora lo están clamando: sálvanos. Y seguramente en sus mentes no están pensando: sálvanos de la ira de Dios o sálvanos de nuestros pecados. Están pensando en términos físicos de una victoria militar. Sálvanos, rescátanos de Roma, conquista el mundo para Israel, es lo que están pensando. Porque lo ven como un líder militar. Dicen: bendecido, bendito el que viene en el nombre del Señor para salvarnos. Están agradecidos que finalmente Dios ha enviado al vencedor, el que iba a conquistar al mundo para Israel. Y vemos esto en primer lugar porque
Esta es la forma que los rabinos interpretaron el Salmo 118 en la Midrash, en los comentarios. Se interpreta así. Pero también noten en Juan 12:13 que agregan otro título que no se encuentra en el Salmo 118 y es al final del versículo 13, el Rey de Israel, ¿sí? Que revela otra vez la forma en que concibieron a su Mesías como un rey militar triunfante. Y por eso es tan inexplicable de que ese rey que en sus mentes debía derrocar a Roma y conquistar al mundo y destruir los enemigos de Dios, versículo 14, halló Jesús un asnillo y montó sobre él, como está escrito. El Rey de Reyes monta un pollino, un animal. No vas a conquistar nada montado sobre un pollino. Es un animal lento, humilde. Es un animal de un pobre granjero, no un rey. Un rey monta un caballo. Ni siquiera se siente sobre un asna, sino un asna joven, un pollino débil. En los sinópticos Mateo, Marcos y Lucas explican un poquito más de cómo Jesús había mandado a 2 de sus discípulos para buscar el pollino. Así que otra vez Jesús está activamente pensando en cumplir todas las profecías acerca de Él. Está consciente de las profecías y va una por una. Es así, es así, es así. Y sabe que Zacarías 9:9 había profetizado: alégrate mucho, hija de Sión, da voces de júbilo, hija de Jerusalén, y aquí tu rey vendrá a ti, justo y salvador, humilde, cabalgando sobre un asno, sobre un pollino, hijo de asna. Y eso es lo que Juan cita en Juan 12:15, cuando dice: no temas, hija de Sión, y aquí tu rey viene montado sobre un pollino de asna. La primera frase, y no temas, no lo encontramos en Zacarías 9:9, sino en otras profecías. Común para los profetas mezclar profecías. La frase hija de Sión es una referencia obviamente a la gente de Jerusalén. La frase hija de Sión se usa en el Antiguo Testamento, en particular en contextos de humillación, de opresión y de liberación. Tal vez se acuerdan de Sofonías 3:14, que dice: canta, hija de Sión, porque Jehová ha apartado tus juicios. Nos habla de un pueblo oprimido que será liberado. Y Zacarías dijo: el rey viene a Jerusalén montado sobre un pollino. Entonces Jesús lo hizo tal cual fue profetizado. Ahora Juan comenta, versículo 16, de que esas cosas no las entendieron sus discípulos al principio, pero cuando Jesús fue glorificado, entonces se acordaron de que esas cosas estaban escritas acerca de Él y de que se les habían hecho. Cristo está cumpliendo muchísimas profecías en todo su ministerio y los discípulos en ese momento no entienden, no hacen las conexiones. Lo mismo pasó, recuerden, en Juan 2:22, cuando Jesús dice: destruye este templo y en 3 días lo levantaré. Y los discípulos como que, ¿qué significa eso? No entienden hasta después de que Jesús se levanta al 3er día y digo, uy, les cae el 20 y dice, pum, ok, ya entiendo por qué dijo esto. Lo mismo pasa acá, de que no entendieron la conexión hasta, dice, la glorificación. Yo creo que es probablemente una referencia a la ascensión y venida del Espíritu Santo. Es realmente ese momento en Hechos 2 donde los apóstoles comprendieron la Escritura y hicieron esas conexiones. Seguramente tuvieron un momento ahí en donde están pensando en el ministerio de Cristo. Por eso montó sobre un pollino, ¿no? Por Zacarías 9. Y por eso murió, para cumplir con profecías como Daniel 9. Ahora, versículo 17, tenemos 2 multitudes que se mezclan. Dice que daba testimonio la gente que estaba con él
cuando llamó a Lázaro del sepulcro y le resucitó de los muertos, por lo cual también había venido la gente a recibirle, porque había oído que él había hecho esta señal. Entonces la gente del versículo 17 es la gente que estuvo cuando Jesús resucitó a Lázaro. La gente del versículo 18 es la gente que sale de Jerusalén. Y las dos gentes, las dos multitudes se mezclan, y la gente que estuvo, que presenció la resurrección de Lázaro, comienza a dar testimonio a todas las miles de personas que estaban saliendo de Jerusalén a recibirlo. Ellos salieron precisamente para escuchar de la historia de la resurrección y ahora están escuchando de testigos oculares que lo vieron, que para el primer siglo fue la evidencia más importante posible, más segura posible. No tenían pruebas de ADN. Tener a docenas de testigos oculares que están diciendo Lázaro estuvo muerto, salió de la tumba, obviamente estaba convenciendo a toda la multitud. Entonces, esto fue demasiado para los fariseos que no aguantaban a Jesús. Así que versículo 19 dice que los fariseos dijeron entre sí, ya ves que no conseguís nada, mirad, el mundo se va tras él. No es explícito, pero yo entiendo que los fariseos lo dijeron a los otros líderes religiosos. Recuerdan que el Sanedrín había hecho la decisión en el 1153 de matar a Jesús, y el Sanedrín estaba dividido entre los fariseos y los saduceos y sacerdotes. Y pues los fariseos están realmente frustrados aquí porque la gente comienza a seguir a Jesús y por ende abandonar la enseñanza de los fariseos. Están exasperados, frustrados con los demás líderes que realmente tienen poder de matarlo y no quieren hacerlo. Entonces expresan esa frustración y dicen, mira, el mundo va tras él. Y obviamente están exagerando, no todo el mundo va con Cristo, la gente de América Latina no iba tras él. Está exagerando, pero por la forma que Juan continúa la narrativa, en particular de que el siguiente versículo menciona a griegos, creo que Juan ve una gran ironía aquí, de que ellos están enojados porque piensan que mucha gente va y dicen el mundo va tras él y no entienden que en un par de días así será. Viene Hechos 2 45 días por allí y ya Espíritu Santo viene, ya Hechos 10, ya todo el mundo va a ir tras Jesús y creer porque tiene ovejas del redil de los judíos, pero también tiene ovejas del redil de los gentiles y gracias a Dios porque allí nos encontrábamos. Entonces ya vimos la entrada de nuestro rey humilde, montado sobre un pollino, y pensando un poquito en cómo aplicar esto a mi vida, estaba pensando qué pena que esta multitud celebró a Cristo con todas sus fuerzas. ¿Por qué? Porque pensó que iba a proveerles una liberación física. Pero cuánto más nosotros que entendemos que Cristo iba a Jerusalén no solamente para salvarnos de opresores físicos, sino de salvarnos de la ira omnipotente de Dios, que iba a derramar su sangre para salvarnos de nuestro pecado, para redimirnos. Cuánto más nosotros debemos celebrarlo y alabarlo por lo que ha hecho. Él merece toda nuestra alabanza. Él es digno, es el Cordero digno de toda alabanza. Nadie debe pararnos. En Lucas 19, cuando los fariseos reprenden a Jesús por recibir esa adoración, Él dice, si esos callaran, las piedras clamarían, porque Él es digno. Así que alabemos, celebremos, hermanos, a nuestro gran Rey. Pero la pregunta que tal vez queda por explicar es, pero ¿por qué? ¿Cómo es de que este Rey triunfó? Y ahí es donde entramos en el versículo 20 para ver el triunfo de nuestro Rey.
Dice que había ciertos griegos entre los que habían subido a adorar en la fiesta. Estos griegos seguramente representan al mundo del versículo anterior. Estos son gentiles, algunos piensan que son judíos helenizados, pero hay otra palabra griega para esto que la encontramos en Hechos 6. Esos son gentiles que serían o prosélitos al judaísmo o por lo menos temerosos de Dios, como Cornelio en Hechos 10. Gentiles que subieron a adorar al Dios de Israel. Y dice en el versículo 21 que estos pues se acercaron a Felipe, que era de Betsaida de Galilea, y le rogaron diciendo: Señor, quisiéramos ver a Jesús. Ahora, el texto no especifica por qué quieren esa entrevista con Jesús. Tampoco sabemos por qué se acercaron con Felipe. Pienso que es probable, ya que menciona su ciudad de Betsaida, que esos griegos eran, o sea, el lugar más cercano de donde vendrían sería el Decápolis, que está al lado de Betsaida. Entonces tal vez hubo una conexión allí. Pero creo que más que nada Juan está prefigurando de que Jesús va a salvar a los gentiles aquí. Y entonces en el versículo 22 Felipe fue y se lo dijo a Andrés. Y entonces Andrés y Felipe se lo dijeron a Jesús. Felipe siempre lo vemos como evangelista en Juan. Es el mismo que en Juan 1:45 habla de Cristo a Natanael. Entonces Felipe escucha la petición, busca a Andrés, el hermano de Pedro, que tal vez tenía más cercanía con Jesús. Los dos van a Jesús y le hablan de la petición. Juan no registra si Jesucristo dijo que sí o que no a la petición, pero sí dice versículo 23, que Jesús les respondió diciendo: ha llegado la hora para que el Hijo del Hombre sea glorificado. Recuerden ese título, Hijo de Hombre, un título favorito de Jesús porque describía tanto su verdadera humanidad como un Hijo de Hombre, como su verdadera deidad, ya que es un Hijo de Hombre que se acerca al anciano de días en Daniel 7, volando sobre las nubes y recibe un reino eterno. Entonces, Cristo dice de que ha llegado la hora que ese Hijo del Hombre sea glorificado. Hasta este momento en Juan, Cristo ha dicho muchas veces: mi hora no ha llegado, y ahora finalmente sí. Llegó su hora. ¿La hora de qué? Bueno, dice la hora de ser glorificado. La palabra glorificado significa que todo el mundo vería su valor, su dignidad, su gloria, la hermosura de sus perfecciones. Obviamente la manera en que nosotros vemos la majestuosidad de Cristo es a través de su cruz y su resurrección. Vemos su misericordia, su gracia, su justicia, su equidad, su poder. Vemos que habla de lo mismo en el versículo 27, noten. Ahora está turbada mi alma. ¿Y qué diré? Padre, sálvame de esta hora. Mas para esto he llegado a esta hora. Padre, glorifica tu nombre. Lo mismo en el 13:1. Antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que su hora había llegado. ¿Qué hora era? Dice, para que pasase de este mundo, muerte, al Padre, resurrección. Está hablando de la glorificación de su muerte y resurrección. Y además de esto, creo que hay una conexión importante en el Antiguo Testamento. Si yo les preguntara, ¿cuál sería el pasaje en el Antiguo Testamento que más claramente predice la muerte del siervo sufriente y su resurrección? ¿Qué capítulo viene a su mente? Isaías 53, tan claro. Bueno, la primera estrofa de ese canto comienza en Isaías 52, 13, y eso es lo que dice. He aquí que mi siervo será prosperado, será engrandecido y exaltado, y será puesto muy en alto. Y los traductores de la Septuaginta, para resumir esa última frase, lo tradujeron con será glorificado. La palabra exacta que Cristo usa en Juan 12. Y sabemos que lo conecta ahí porque más tarde en el versículo 32, Cristo conecta su glorificación, su exaltación
con la palabra de que Él tendrá que ser levantado, indicando la forma que iba a ser matado en una cruz. Entonces sabemos que Cristo ya está pensando en su muerte y luego da una ilustración en el verso 24. De cierto os digo que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo. Pero si muere, lleva mucho fruto. De cierto, denota algo muy importante. Si un grano queda en la bolsa, si no cae en la tierra y muere, pues no tiene ningún uso. Es una semilla más en la bolsa, inútil, literalmente infructuoso. La única manera en que la semilla puede llevar fruto es si cae a la tierra y muere. Dices, ¿cómo que la semilla tiene que morir? Bueno, es de que tiene que ser enterrado, que figura la sepultura de Cristo. No es hasta que la semilla sea enterrada que su cáscara exterior se rompe y puede brotar y crecer y llevar fruto. Y esto, como dije, obviamente se refiere a la muerte y sepultura de Cristo, ¿no? La única manera en que podamos ver la gloria de Cristo para que pueda ser glorificado es si primero muere. Cristo triunfa por su muerte, venciendo la muerte con su muerte. Y lo más interesante aquí, porque en un sentido queremos solamente exaltar la muerte y la exaltación de Cristo y cómo Él es glorificado. Pero noten en el versículo 25, nos da una máxima, una regla que aplica a todos nosotros también. Es esto, versículo 25. El que ama su vida, la perderá. Y el que aborrece su vida en este mundo, para vida eterna, la guardará. Entonces, el mismo principio de que Cristo no será glorificado, sino primero antes muere, aplica a todo ser humano. Un principio que te aplica a ti y a mí. Es de que si vives para este mundo, si amas esta vida, la vas a perder. Si amas esta vida, la vas a perder. Obviamente la vas a perder en el infierno, en el juicio de Dios. Jesús usa la palabra perder en ese sentido, lo sabemos. Juan 3:15, el Hijo del Hombre tiene que ser levantado para que todo aquel que crea en Él no se pierda. Cristo explica en Juan 6 que la voluntad de Dios es de que Él no pierda ninguno de los suyos. Obviamente una referencia a la condenación. Si amas a esta vida, la vas a perder en el juicio. La única manera de guardarla es ¿cómo? Cristo dice, aborreciéndola. que suena como una contradicción completa. ¿Cómo que voy a vivir si aborrezco la vida? Pero es de que tienes que matar esta vida. Esta vida la tienes que enterrar. Josías, lo tengo que enterrar, lo tengo que crucificar, lo tengo que matar. Es la única manera en que recibiré la vida eterna que Dios promete. Tenemos que tomar nuestra cruz y seguir a Cristo. Tenemos que morir a los aplausos de este mundo, morir a los deseos de esta carne. Y así y solo así Dios da vida eterna. Y lo confirma en el último versículo 26 que dice, si alguno me sirve, sígame. Y donde yo estuviere, allí también estará mi servidor. Y si alguno me sirviere, mi Padre le honrará. Ahora, primera lectura es difícil conectar este versículo con los anteriores. Pero yo lo resumiría así. Cristo en el versículo 24 básicamente dijo, yo tengo que morir. Así como una semilla tiene que ser enterrado para dar fruto, yo tengo que morir. Luego, en el siguiente versículo dijo, y no solamente es así para mí, sino para todos. Si tú quieres ver la vida, tienes que morir, ¿no? Y la pregunta es, ¿por qué? ¿Por qué?
Bueno, es porque si uno me está sirviendo, eso se refiere a que en el contexto ellos le están llamando rey. Ellos quieren que sea su rey y eso significa que ellos quieren ser sus súbditos. Ellos quieren ser sus siervos. Y él contesta, entonces, si quieres ser mi siervo, si me quieres servir, ¿qué tienes que hacer? Tienes que seguirme, sígame. Ahora, la pregunta, ¿dónde se va él? ¿Dónde le van a seguir? Ellos seguramente piensan, bueno, vamos a seguirte al trono y a la exaltación y a la gloria. Y él diciendo, no, es que si tú quieres seguirme a mí, tienes que seguirme al Calvario. Tienes que seguirme a la cruz, tienes que seguirme a la muerte. ¿No? Por eso dice, y donde yo estuviere, allí también estará mi servidor. Y agrega, y donde yo voy, mi Padre también le honrará, que es hermoso, ¿no? Que demuestra el mismo principio que vemos a lo largo de toda la Escritura, de que si tomamos nuestra cruz y seguimos a Jesús en la muerte, que nosotros seremos honrados por el Padre exactamente o de manera similar a lo que pasó con Cristo. De que Cristo tomó su cruz y murió y por eso fue exaltado y glorificado. Y nosotros, si seguimos a Cristo en la muerte, crucificamos al ego y seguimos y creemos en Cristo, el Padre también nos honrará con nuestra resurrección y nuestra glorificación. Tienes que pasar por la muerte, tienes que morir como la semilla antes de la glorificación. Pablo lo dice así en Filipenses 3:10. Dice que quiere conocer a Jesús. ¿Y cómo? Dice, y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a Él en su muerte, si en alguna manera llegase a la resurrección de entre los muertos. Primero la muerte, luego la resurrección. Colosenses 2:12 igual, sepultados con Él en el bautismo, en el cual fuiste también resucitados con Él. Cristo es glorificado en su muerte. Sus seguidores también serán honrados por esa única manera, en su muerte, aborreciendo esta vida, buscando los tesoros del venidero. Así, y solo así, vencemos con nuestro Rey triunfante. 50 años predicando la misma palabra. Es una bendición, un honor, porque nuestra misión no ha cambiado. Nuestra misión es exaltar al gran Rey, el Cordero que merece nuestra adoración, nuestro Rey que ha triunfado. Y hemos visto en particular que ha triunfado y ha vencido por la forma tan humilde que entró en su ciudad, montado sobre un pollino, ¿no? Haciéndose hombre. Es el verbo de Juan 1, el verbo que estaba con Dios desde el principio, que era Dios, Dios eterno, que se hizo carne y vivió la vida perfecta que no podemos vivir y murió la muerte que merecemos. Es Él que debemos de seguir. Y así triunfó con su muerte. Y su Padre promete de que todos los que seguimos a Cristo, tomando nuestra cruz, sacrificando nuestros deseos a seguir a Jesús, pues Él también nos honrará. Nos da desde ahora su Espíritu Santo para transformarnos y hacernos gloriosos. ¿Cómo? Santificándonos hacia la imagen de nuestro Señor Jesucristo. Y todas las perfecciones y toda la hermosura que vemos exaltado y glorificado en la cruz, su gracia, su perdón, su paciencia, su justicia, esa naturaleza divina, es lo que el Espíritu Santo ahora está obrando en nosotros. Es la forma que Dios nos honra. Así que celebremos, hermanos, a nuestro Rey en su entrada triunfal. Celebremos al que merece toda nuestra adoración. Celebremos al que murió y resucitó. Pero también celebremos al Rey sabiendo de que regresa. Y pronto. Y regresa no estilo entrada triunfal Juan 12, sino que regresa estilo Apocalipsis 19.
montado sobre un caballo blanco y con una espada saliendo de su boca. Así que si tú estás aquí hoy y todavía no has entregado tu vida a Cristo, si no has tomado tu cruz para seguir al gran Rey, hoy es el día de salvación. Abandona tu pecado y abraza a tu Salvador. Grita, Hosana, salva ya, sálvame de mi pecado, sálvame de la ira de Dios. Y todos nosotros, aun los que somos cristianos, podemos gritar, clamar, Hosana, Cristo ya, venga, ¿no? Que Cristo venga ya, Maranatha. Vamos a orar. Padre, gracias por tu palabra que nos corrige. Nosotros estamos muy orgullosos y muchas veces no queremos seguir a Jesús en su humillación. No queremos matar al ego. Somos más como los fariseos, que queremos aferrarnos a nuestro pecado y nuestro control y nuestro poder. Y te suplicamos, Padre, que tu Espíritu Santo nos ayude a clavar a nuestra carne, a nuestras cruces y seguir a nuestro Rey, esperando que tú y solamente tú nos honres. Ayúdanos a seguir a Cristo todos los días de nuestra vida y que Él sea glorificado, que Él sea exaltado